Hola, pues vamos a cerrar la jornada aquí en el fenomenal Palacio de Congresos de Boltaña con una charla que se titula A la búsqueda de materia oscura, experimentos para la búsqueda de acciones y WIMPs. Y la van a dar mano a mano Cristina Magalejo, que no le vuelvo a repetir el currículum, y Héctor Mirallas, que es compañero suyo en labores de investigación, es ingeniero superior industrial e investigador de doctorado en física de partículas, miembro del laboratorio subterráneo de Canfranc, del Centro de Astropartículas y Física de Alta Energía, donde trabaja como técnico en el desarrollo de detectores. Ha trabajado en el experimento Panda 13, Panda X-3, no sé yo, es que los chinos a veces con estas cosas, en Shanghái, para la búsqueda de la desintegración doble beta sin neutrinos, y en el experimento CASS del CERN para la búsqueda de acciones. Y actualmente está trabajando en el experimento TREX-DM o TREX-DM, no sé yo si buscando nombres así un poco curiosos, del laboratorio de Canfranc para la búsqueda de WIMPs y en el experimento IAXO Internacional Acción Observatorio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal van las jornadas? Bien, ¿no? Muy bien. La verdad que a mí la charla de Jesús me ha parecido espectacular, ¿eh? La verdad, muy bien. No tengo más palabras que decir que espectacular. Y la de Jordi me ha parecido súper práctica.
ponente no puede venir, no te preocupes, que yo te hago una charla de 1 hora y con la máxima calidad. Oye, muy bien, muy bien. Bueno, Cristina y yo pertenecemos al CAPA, al Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías de la Universidad de Zaragoza. Cristina es investigadora predoctoral allí, es astrofísica y bueno, se encarga un poco de la operación de los detectores también y del análisis de los datos que salen de estos experimentos. Yo soy ingeniero, llevo 10 años en el grupo. Cristina, que yo llevas 4 o 5 ya, ¿verdad? Con nosotros. Yo desde 2017. 2017, ojo. Pasa el tiempo. 5 años. Yo empecé con el desarrollo de los detectores y bueno, montando un poco los experimentos de la parte de diseño y puesta en marcha, apretando tornillos, cables, un poco todo, ¿no? Aquí la verdad que estamos un poco las dos partes, un poco de la física por un lado, ¿no? Y el ingeniero por el otro, y las discusiones que tenemos día a día de cómo hacer las cosas, de cómo llevarlas a cabo, y bueno, está bien, es divertido, es muy divertido. Entonces, bueno, los dos pertenecemos a la Sociedad Astronómica de Huesca. De hecho, fue Cristina quien me presentó a la asociación. Y recuerdo que en el 2018, y tú también lo hiciste, ese curso de iniciación a la astronomía que impartió Astros de Tania en el Centro de Ibercaja, esto estuvo muy bien. La verdad que yo entonces tenía un telescopio de estos de juguete, un Newton de 150 euros o 25.000 pesetas de aquel entonces, y ahora tengo pues, un refractor, un LED100, con su montura, un HQ5, el autoguiado, la cámara, todo. Por mi culpa y por la nuestra. Que nos habéis enganchado a la astronomía. Ahora necesito una furgoneta. El equipo y si quiero llevar también a la familia. O sea. Entonces, bueno, nosotros vamos a un poco hablaros de dos experimentos en materia oscura en los que estamos trabajando. Cristina y yo está trabajando en el grupo, que son los experimentos del 3DM y CAST, o AXIO también, en la búsqueda del WIM y del AXIO. Entonces, vamos, Cristina va a hacer una introducción un poquito de la materia oscura, de qué creemos que existe, de la gente que estamos ahí, pues de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos hacer una charla amena entre los dos. No es muy habitual hacerlo, espero que nos perdonéis si no sale muy bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Estamos entre amigos, entre amigos y espero que salga la cosa. Claro que sí. Sí. Bueno, pues lo dicho, voy a comenzar yo. Ya que soy la misma ponente que cambiar de camiseta por más de variedad. Antes llevaba galaxias, ahora llevo el modelo estándar que pega más. Además, precisamente me la compré en uno de los viajes del CERN que vamos a ver luego, o sea que pega más. Bueno, pues comenzamos. Si quiere el puntero, si no, no. Bueno, pues todos los que estamos aquí, y mucha más gente, pues nos quedamos fascinados cuando miramos hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo. Y nos gusta mucho hacerlo, pues estamos aquí, por eso esta noche vamos a salir a observar. Algunos de vosotros, como nuestro compañero Eduardo, que no está, pero es uno de los astrofotógrafos, sé que aquí estáis más, hacéis fotos tan impresionantes como esta. Me gusta siempre pedirle a estos astrofotógrafos del grupo alguna foto del lugar en el que se está dando la charla. Pues Osvaldo le pedí una del Pirineo y me mandó esta con Benasque, la Neto, la Maladeta, un montón de estrellas y Marte. Y la verdad es que estoy segura de que todos los que estamos aquí nos vamos aquí al puerto de Sahagún y nos podemos quedar embelesados mirando hacia arriba. Pero es que no solo nosotros miramos hacia arriba, sino que muchos telescopios, muchos científicos, muchos observatorios levantan la vista hacia el cielo cada noche. Es decir, es prácticamente imposible que ocurra algo visible y no lo veamos, porque siempre va a haber alguien mirando hacia arriba. De hecho, pues vamos a ver todo lo que hemos visto, gracias a mirar tanto. Tenemos grandes telescopios que hacen grandes cartografiados del universo visible. Por ejemplo, he puesto aquí, voy a tirar mucho hacia Aragón, ¿vale? A mí estamos en Aragón y me gusta Aragón. Entonces, os muestro aquí, por ejemplo, el Observatorio Astrofísico de Zabalambre, del CERCA. Es una de las dos infraestructuras científico-técnicas singular que tenemos en Aragón, junto al Laboratorio Subterráneo de Canfranc, que luego nos va a hablar Héctor. Pues aquí, por ejemplo, van a empezar a hacer un cartografiado del universo y además no solo lo pueden hacer en luz visible, sino que pueden tomar espectros de baja resolución. Esto es un nicho, digamos, que no estaba explotado hasta ahora
los espectros van a ser de baja resolución, pero van a poderlos tomar muy rápidamente y muy fácilmente. Entonces, esto va a ser algo súper interesante para los científicos. Entonces, bueno, tenemos mapas del universo. También hemos mirado a diferentes distancias. Bueno, ya lo hemos visto con la charla de antes, ¿no? Que me piso un poco, pero por ejemplo hemos visto nebulosas que están aquí cerquita, dentro de nuestra galaxia. Hemos podido observar otras galaxias. Hemos podido observar incluso más lejos cúmulos de galaxias. Incluso ya habéis visto antes que con el web más lejos. Es decir, hemos mirado hacia todos sitios y hemos mirado a distancias bastante diferentes. Hemos mirado, por ejemplo, con el telescopio Sloan, de 2,5 metros, que está haciendo también un poquito similar a lo de Teruel en el sentido de que está haciendo un mapa del universo. Lo que pasa es que Sloan sí que hace espectros de alta resolución, eso sí, es mucho más costoso en tiempo y en esfuerzo. Pero bueno, nos ha hecho un mapa del universo ya tan duro como este, que como hemos visto antes, pues el universo es un poquito como una esponja, tiene huecos, tiene cúmulos de materia que están como unidos por hilillos. Hemos descubierto lo que llamamos la gran muralla de Sloan, que hasta ahora es la estructura más grande que conocemos en el universo. Creo que, si no recuerdo mal, son unos 500 millones de años luz de largo. Luego lo miro, no me gusta decir números equivocados, luego me aseguro, pero bueno, es realmente gigantesca. Estos quesitos negros no vemos simplemente porque coinciden con nuestra galaxia, ¿vale? Por eso ahí no podemos ver, pero por lo demás tenemos un mapa del universo bastante bueno. Incluso, como ya os he enseñado antes, hemos mirado tan atrás, que hemos podido ver la radiación del Big Bang, cuando el universo solo tenía 380.000 años. Bueno, de hecho, también lo habéis comentado antes, de hecho, aparte de la astronomía tradicional con el espectro electromagnético, también ahora empieza a haber astronomía con otro tipo de portadas de información, ¿no? Como los neutrinos, ondas gravitacionales, de las que se ha hablado. Claro, y que con eso quizás podríamos ver incluso un poquito más atrás del fondo cósmico de microondas. Antes de esto, pues el universo era opaco y con fotones no vamos a poder ver. Pero quizás lo que dices, podemos... Incluso con acciones. O incluso como con acciones. ¿Cuál podemos hacer astronomía de acciones? Espero que se descubran, espero que sí. Yo creo en ellos, si no, no estaría trabajando en ellos. Bueno, yo no tanto. Que no se me voy. Bueno, vale, pues otra prueba de que realmente estamos observando de todas las maneras que se nos ocurre y cómo en cada manera aprendemos una cosa diferente. Aquí, en cada una de estas líneas, tenemos una imagen de la Vía Láctea en diferente longitud de onda. Pues en radio, en hidrógeno atómico, en infrarrojo, óptico, rayos X, rayos gamma, para que, aunque aquí casi todos, o sea, todos sois astrónomos, seguramente entenderéis esta imagen perfectamente, pero por si acaso, pues os comento, nuestra galaxia es como un disco. Nosotros estamos pues más o menos a mitad de camino entre el centro y el límite. Entonces, pues si nosotros estamos aquí de lado y miramos hacia adentro, ¿qué es lo que vemos? Pues precisamente este tipo de estructura alargada que estamos viendo, o sea, es el disco de Cantor. Entonces, en el centro, en todas las imágenes, tenemos el núcleo galáctico. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el infrarrojo cercano vemos que el núcleo galáctico brilla un montón. En otras longitudes de onda prácticamente ni se ve. Aquí en rayos X y rayos gamma tenemos el pulsar de la vela, que brilla muchísimo. Sin embargo, esto, por ejemplo, en infrarrojo, pues no se ve. Aquí tenemos una remanencia de supernova, que brilla mucho en radio, porque con la onda ha hecho que los electrones en los campos magnéticos emiten radiación de sincrotrón que se ve en radio. Sin embargo, en otras longitudes de onda es invisible. ¿Qué quiere decir con esto? Realmente hemos mirado de todas las formas que se nos ha ocurrido, en todas las longitudes de onda que podemos, y realmente hemos aprendido cosas diferentes en cada una, como hemos visto antes también con el web y el Hubble. Entonces, o sea, prácticamente todo lo que se puede ver, podemos decir que podemos estar bastante seguros de que lo hemos visto. Entonces, pues se supone que conocemos el universo, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos aprendido con todo esto? Pues que sabemos muy poco. ¿Y por qué digo esto? Pues porque las cosas que vemos, con el espectro electromagnético, no hacen lo que deberían hacer según las leyes de la gravitación. Y para que las cosas funcionen, tendría que haber mucha más materia de la que vemos. Esa materia invisible, que es lo que llamamos materia oscura. No es oscura, se llama materia oscura, ¿vale? Pero si fuera oscura la podríamos ver, porque vaya de negro no soy invisible, ¿me veis, no? Entonces la materia oscura en realidad es transparente, ¿vale? Es invisible. Si fuera negra la podríamos ver. Bueno, en realidad también es verdad que la mayoría de los científicos de la
apoyen, ¿no?, la materia oscura como un candidato, como una partícula. También hay otra minoría de científicos que creen que lo que tenemos o que están mal son las leyes también de la física, ¿no?, sobre todo de la gravedad y estas otras hipótesis que, aunque no están contrastadas, no están, bueno, yo creo que igual no hay que subestimarlas, ¿no? Todo hay que tenerlo en cuenta, todo hay que tenerlo en cuenta. Que puede ser que sea la teoría la que está mal, pues las cosas no se mueven como esperamos. Pero bueno, en principio parece que la comunidad científica apoya más el hecho de que exista esta materia invisible, pero bueno, como dice Héctor, hay que mantener todos los frentes abiertos porque nunca se sabe cuándo puede venir una crisis de esta incidencia que nos comentaban antes. Bueno, entonces así como resumen, ¿qué pasa con todo esto que no vemos? ¿Qué es? Pues es lo que llamamos materia oscura. No lo podemos ver ni detectar de manera directa, pero se hace evidente a través de sus efectos gravitacionales, ¿vale? Que como la charla no es de materia oscura, no vamos a entrar en ver qué pruebas tenemos de ella, además que muchos ya las conocéis, pero bueno, es esa materia que se hace evidente con la gravitación. Comentario, no tiene nada que ver con la antimateria, absolutamente nada que ver, tampoco con la energía oscura y tampoco se refiere a agujeros negros, ¿vale? Es algo totalmente diferente todo ello. Y sabemos o creemos que tiene que existir en grandes cantidades, a menos que, como dice Héctor, la teoría esté mal, pero si la teoría está bien, tiene que existir en grandes cantidades, aunque no conocemos mucho sus características. Pero bueno, con lo que vemos, algo nos podemos imaginar de cómo es. ¿Y cómo nos imaginamos que es? Pues sabemos que es el 80% de la materia del universo, es decir, lo que vemos es tan solo el 20%. La gran mayoría de materia es materia invisible. Es transparente, como ya les he dicho, no oscura. ¿Esto qué significa? Que no emite ni absorbe luz, es decir, en términos un poco más técnicos, que no interacciona electromagnéticamente. Tiene masa, es decir, interacciona gravitacionalmente, así precisamente como nos hemos imaginado que está. Luego, no colisiona, o si lo hace muy débilmente. Esto es lo que la hace también tan difícil de detectar. Y luego también, como nos han comentado antes, es fría, lo que significa que se mueve el espacio. Si se moviera muy rápido no tendría el efecto que estamos observando. Entonces, bueno, pues como ya tenemos una idea de cómo podría ser, pues si ahora yo ya sé lo que tengo que buscar, pues ahora me puedo inventar cosas para intentar buscarla. Y luego pues necesitaría un experimento así, o un telescopio que sea capaz de hacer esto, y entonces pues nos ponemos a imaginar cómo podría... Sí, aquí es cuando llega la parte, cuando entran los ingenieros y con las discusiones de esto no se puede hacer, de esto no se puede hacer, es que no se puede hacer. Siempre nos estáis cortando las alas de... Nosotros somos los que luego tenemos que pensar y sí. tomar los cascos para desarrollar los detectores, claro, para instalarlos y que funcionen y se tenga la señal un poco que se espera. Sí, que nosotros tenemos muchas ideas, pero luego necesitamos que alguien nos ponga los pies en la tierra y nos vamos a ver. No te columpies. Pero bueno. Los pensan en el papel y luego llevarlo a cabo. Hay muchísimos factores económicos, técnicos para llevarlo realmente a cabo. Es lo complicado del asunto. Pues sí, pero bueno. Bueno, pues con todo esto, ¿qué candidatos podemos tener? Pues aquí hay como un mapita de lo que sería la materia. El 20% ya hemos comentado que sería materia visible, que se correspondería con este blanco. Pues eso, las partículas que conocemos, protones, neutrinos, las de mi camiseta. Y luego pues también habría materia oscura, que tenemos un montón de candidatos, que puede ser electrones oscuros, neutrones oscuros, pueden ser partículas supersimétricas como el neutralino, el gravitino, pueden ser moras o lo que sea esto, interrogantes, vamos, puede ser cualquier cosa. A nosotros nos han ocurrido muchos candidatos y dos de ellos, que son los que nos vamos a centrar, son los acciones y los WIMPs. En los dos casos estamos trabajando muy intensamente desde Aragón, con las acciones en el experimento CAST del CERN y el futuro IAXO, que todavía no existe, es el proyecto, y bueno, los WIMPs, que entre los muchos experimentos están buscando en el laboratorio subterráneo de Canfranc con TextDM. Estos son los dos experimentos en los que nos vamos a centrar ahora. Como os digo, este es TextDM, del que va a hablar Héctor ahora, y este es CAST, el telescopio de acciones solares del CERN, que por cierto su logo es un pequeño demonio, que es muy cookie. Y bueno, comentaros que el tipo de detector de los dos es
es prácticamente el mismo, ¿vale? Entonces, el detector lo va a explicar Héctor ahora, pero prácticamente todo lo que diga lo vamos a poder aplicar luego al detector de casa. De hecho, pensaba, tenemos un tipo de detector que usamos en estos experimentos, se llama micromegas, le íbamos a enseñar luego, más adelante en la charla, pero creo que me parece interesante hacerlo ahora, porque me gustaría pasarlo y para que un poco que lo tocaréis y lo vierais. Aunque luego explicaremos un poco más de él, pero nada, simplemente deciros que esto es un detector de este tipo, los tamaños pueden variar. Y bueno, lo podéis tocar, pesan bastante, pesa 2 kilos, pero los 2 kilos es porque tiene una base de cobre sobre el que está pegado. Realmente el detector, lo que es el detector es cartón cobre, que son 150 micras de espesor. Y veréis sobre todo que en la superficie pues, hay píxeles, ¿no? Igual que en una CCD, en un detector, pues tenemos píxeles para capturar y amplificar los electrones. Entonces, bueno, esto realmente por aquí sale la señal, aquí esto creo que son 128 canales en total, sí, 128 canales. Un poco, bueno, me gustaría que lo vierais y no hay riesgo porque este detector en concreto se desarrolló para otro experimento en Shanghái y bueno, lo tenemos un poco para ver si de otra manera no se podría tocar, son bastante delicados en ese sentido. Vale. Para que os cuente 3DM y yo os voy a bajar esto. Os bajamos una lupa, no va a amplificar mucho, casi que con el móvil lo podréis, si tenéis para amplificar Sí, bueno, es un poquito. yo creo que a simple vista se puede ver los Sí, lo vais píxeles. pasando. Sí, casi se ve igual a simple vista que con la lupa. Bueno, pues Chris nos ha hecho una introducción a lo que es la materia oscura y hemos visto que hay un montón de candidatos que pueden constituir la materia oscura, ¿no? Pues entre todos estos candidatos, el WIN goza de una especial atención, de una gran atención de los científicos porque finalmente nace de una extensión del modelo estándar de física de partículas. Por eso este WIN es tan especial, ¿no? en la comunidad científica. Bueno, en realidad tenemos 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza que conocemos hasta ahora, ¿no? Pues que es la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y fuerte. Bueno, al final nos ha dicho que la materia oscura parece interaccionar con la gravedad, por eso de hecho se observa, o creemos de forma indirecta que se ha observado, y no emite luz, parece que interacciona, no se copia con el campo electromagnético. ¿Qué pasa con las otras dos fuerzas? La fuerza débil y la fuerza fuerte, pues algunos de estos modelos de la extensión del modelo estándar de física de partículas dice que sí que pueden interactuar. Entonces, si el WIMP existe, interactúa con estas dos fuerzas nucleares, ¿cómo podríamos encontrarlo, ¿no? Pues una manera de hacerlo sería usando los retrocesos nucleares. Un retroceso nuclear no es más que una partícula que lleva cierta energía cinética, colisiona, choca con un núcleo de un átomo y este núcleo sale impulsado. Al igual que lo hacen los bolas de billar, no podría valer el símil de los bolas de billar, la bola blanca lleva una velocidad, choca con la negra y le transfiere cierta energía y la negra sale disparada. Pues bueno, pues en esencia, este principio de detección es el que se usa en la mayoría de los experimentos que buscan el WIMP. Y eso es precisamente lo que pasa en una TCC, en una proyección de una cámara de proyección temporal, ¿no? En la que se pone un gas o líquido, puede ser líquido incluso sólido, pero bueno, realmente es un gas donde si un WIMP existe, entraría en la cámara, colisionaría con un núcleo de ese gas y ese núcleo, al salir impulsado y en su camino con el resto de átomos que va encontrando por el camino de ese gas, pues va ionizándolos, va arrancando electrones de sus capas más externas y esos electrones libres pues se quedan en la cámara, ¿no? Entonces, si somos capaces de contar esos electrones libres que quedan de la ionización que ha producido el núcleo a la vez que ha sido impulsado por un WIMP en el choque, pues entonces ya hemos detectado el WIMP, ya lo tenemos. Sí, ya, menuda carambola de partículas ahí, ¿no? Uno viene de otro. Sí, Y bueno, esto es lo que llaman detección directa de materia oscura, la imaginación indirecta. Sí, es pero que bueno, es
La indirecta, aunque pueda sonar muy mal, en realidad es simplemente no detectar la materia oscura en sí, sino detectar sus efectos en el entorno. Entonces puede ser incluso menos rocambolesca que esta. Sí, a ver, al final todo pasamos ahora y necesitamos lo que necesitamos son impulsos eléctricos. Y todo lo pasamos a impulsos eléctricos. Lo estamos todos los días cuando hacemos astrofotografía y en cualquier detección. Al final lo que detectas o lo que mides son diferencias de potencia, ¿no? Esa carga eléctrica. Entonces, al final aquí leímos eso también. Pero sin mucha carambola. Bueno, ¿qué información se extrae de la recogida de estos electrones? ¿No? Bueno, pues se puede ver. Por un lado se puede ver la energía transferida desde el WIN al núcleo contra el que colisiona, ¿no? Esa energía va a ser proporcional al número de electrones que está dejando libres, ¿no? En el gas y que nosotros recogemos. Entonces sabemos la energía y también podemos saber si, como en el caso que veis en ese detector, tenemos un detector pixelado, o si usáramos otro tipo de detectores, pues tenemos varios en el plano, pues bueno, podríamos llegar a saber en qué zona de la cámara se ha producido ese retroceso nuclear, ¿no? Vale, bueno, pues ya sabemos el principio de detección. Ponemos 1 kilo de gas dentro de una cámara. Le ponemos un campo eléctrico para que los electrones con carga negativa se vayan a un detector de electrones que tenemos en el fondo de la cámara, ¿no? Y ahí esperamos, medimos y esperamos. Pues esperamos, según los cálculos, esperamos que haya un choque de un WIMP al día. Fijaos bien lo que os digo, o sea, lo que se usa como blanco para que el WIMP choque es el gas de la cámara. Cuanto más gas pongamos, más choques se van a producir. ¿Bien? Entonces, fijaos lo que os digo, según los cálculos es un choque para 1 kilo de gas al día. Es de orden de magnitud, depende de muchos parámetros y demás, pero en principio te puedes quedar con este orden de magnitud. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nos ponemos a medir y qué es lo que pasa? Pues pasa eso, que tenemos un montón de señales, realmente muchísimas señales. Nos hemos topado de frente con el fondo del detector, uno de los principales problemas de este tipo de experimentos. El fondo del detector no es otra cosa que una señal que se recoja y que se parezca o enmascare la señal que tú estás buscando, ¿no? En este caso el WIN lo estamos buscando, pues hay un montón de cosas en general que te pueden dejar una señal muy parecida al WIN. Entonces es clave en este tipo de experimentos reducir el fondo. Si quieres tener un fondo para tener un fondo bajo, para tener una sensibilidad suficiente para detectar una señal tan débil, pero sobre todo tan poco frecuente. De hecho, a este tipo de experimentos se le llama experimentos de eventos poco probables o de sucesos raros también, ¿eh? Raros como los que trabajamos ahí, que también somos raros. Bueno, también me gusta también ser un poco diferente en esta comunidad. Vale, pues venga. ¿Qué es lo que nos puede contribuir a este fondo biológico? Pues tenemos principalmente los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos suponen un 13% de la actividad que recibe una persona y no son otra cosa que partículas muy energéticas que vienen del espacio profundo, chocan con la atmósfera, con el gas en la atmósfera, se producen muchísimas más partículas de diferentes energías y propiedades. Cualquiera de ellas puede llegar al detector y dejar una señal. La misma ese gas y dejando electrones libres. Así que vamos a tener continuamente este tipo de señales debido a los rayos cósmicos. No por la partícula primaria que venga del universo, ¿no? del espacio profundo, sino realmente por esas cascadas que se producen en la atmósfera. Y bueno, ¿qué contribución tenemos más? Pues en el suelo, en los propios materiales de los que se construyen los detectores, pues hay radiactividad. El radon es muy importante en este tipo de experimentos, hay que quitárselo. Y en los alimentos también. Todos sabemos que los plátanos son radiactivos, tienen un isótopo, el isótopo potasio 40, el radiactivo no es nocivo en las cantidades que es, pero realmente si se nos ocurriera hacer cámaras o experimentos de este tipo con cascadas de plátanos, en el hipotético caso de que fueran estructuralmente muy buenos, no sería una buena idea, ¿no? Vale, a ver.
nos metemos dentro de los laboratorios subterráneos, sobre todo para quitarnos esos rayos cósmicos de los que hemos hablado ahora. Porque la roca nos protege de esas cascadas. Bueno, aquí un podemos plan en realidad en el LSP, en el laboratorio subterráneo de Gran es el tobacco, ¿no? Que nos protege. Nos metemos debajo. Nos protegemos de los rayos cósmicos, pero si cuando construimos el experimento no tenemos en cuenta la reactividad intrínseca en los materiales con los que está compuesto y fabricado, no hacemos nada, no tenemos ese fondo igual, ¿no? Por eso necesitamos hacer una selección exhaustiva de materiales. Lo que se hace es coger todos los materiales o hacer una selección de materiales, medirlos, medir su reactividad intrínseca, que sueles estar buscando reactividades muy bajas, y lejos de pretender que sea nula, porque eso no es posible, tienes que cuantificar ese material, según qué posición está en el detector, cómo va a contribuir a tu fondo, cómo va a contribuir a tu señal. Aquí, por ejemplo, tenemos un... Oye, es mi detector, perdona. Sí. Pero bueno, es una simulación que hicimos dentro del grupo y se hizo con este detector. Entonces, como somos todos el mismo grupo, se la pido. Pero que quede claro que este es mi detector. Sí, este es el detector de gases que está instalado en cerca. Pero bueno, se hacen simulaciones para todos los detectores. En este caso, un gran informático no se hizo de este en concreto, pero son todos muy parecidos. Así que en cuanto a la palabra simulación nos puede valer. Tenemos una cámara, la que hemos hablado, pues una cámara de cobre, un PCT con gas dentro y un blindaje de plomo alrededor. Y en esta simulación, nos sale ¿le puedes dar play? Yes. Toda la escala temporal, en nanosegundos. Una simulación con ordenadores computacional en el que un neutrón choca con el blindaje de plomo, produce una cascada, igual que lo hacen los rayos cósmicos, esas cascadas, y cualquier partícula de esa colisión puede llegar al detector. Ahí se veía una, puede llegar al detector y dejar una señal. Entonces, este tipo de simulaciones se hacen, y se hacen en este caso se ha hecho con un neutrón, que puede venir desde el exterior, pero se suelen hacer con cómo te contribuyen todos los materiales que tengas en el detector en sí. O sea, si todo es cobre, teflón, se ha medido antes, pues bueno, se cuantifica de alguna manera ese fondo. ¿Para qué? Pues para poder conseguirlo y enseñarlo mejor. Y bueno, ya sabemos cómo construir un detector, cuáles son las claves, unos cuantos miles de euros necesitamos, unos cuantos años de trabajo y aparece algo así, ¿no? Como lo que veis aquí. Este es el experimento TREX-DM, TREX Dark Matter. TREX viene por el proyecto también. Está en el HOLA, pero en realidad ahora lo vamos a desmontar, lo vamos a trasladar a otra zona del laboratorio, que va a estar menos expuesto. Y bueno, este es el detector final. Ahora, cuando hago esta charla de divulgación, me doy cuenta que hemos ido un poco poniendo ahí un poco de cinta o cielo, pero bueno, la funcionalidad sigue igual, ¿vale? Vemos, por ejemplo, una cuna de plomo y la vasija, la cámara de proyección temporal que os he dicho antes, que es de cobre porque es bajo el radio pureza, ¿no? La cámara va dentro de esta cuna de cobre, que es el blindaje, y alrededor del plomo. Se construye todo el castillo de plomo y te queda algo así con una tapa también de plomo. Aquí tenemos la electrónica de adquisición, en este caso son 512 canales por cada uno de los detectores, 1024 en total, hay cierta electrónica, sincronización, trabajan a 100 MHz, bueno, ahí hay también bastante ingeniería detrás de la captura y cómo leer esa señal, y luego la parte del análisis de cómo interpretarlo. Y aquí vemos un poco el detector por dentro. Rápidamente pues tenemos aquí la vasija por dentro, el cátodo para aplicar el campo eléctrico, para derivar los electrones. Tenemos, bueno, aquí se ve por fuera, este sería el detector desde arriba, y sobre todo lo que quería que vierais es aquí este plano de detección, en realidad lo que llamamos, que es las zonas micromeras que estáis viendo vosotros ahora ahí. Esta en concreto son 25 por 25 centímetros, la que os hemos pasado creo que son 20 por 20 centímetros. La que os hemos pasado es para realizar una modulación. En realidad esa va a componer una desalación de, creo que era 1 metro de radio, en la cámara que está en Shanghái. Está en
concreto solo es un detector, y veis esta microondas. Esta microondas recoge los electrones, los amplifica por un gap que tiene 50 píxeles, esos píxeles, ahí hay agujeritos, entran los electrones, se amplifican y tenemos señales de este tipo en la electrónica, ¿no? Proporcionales a la carga que están adquiriendo. Y con esta señal somos capaces de reconstruir la traza, la trayectoria y donde se ha producido esa interacción dentro de la cámara. Bueno, y ahora para finalizar la parte de TREX, quería poneros un vídeo de la última intervención que hicimos aquí en el laboratorio con la modificación, cambiamos los detectores. Esos detectores microondas pusimos otros nuevos con menos fondo. Y bueno, aquí veis un vídeo en el que estamos en una sala blanca. Fijaos, ahí estamos poniendo unos filtros, unos pasamuros, porque la cámara trabaja a 10 bares de presión, hay que certificarla, tiene que ser súper estanca, no podemos tener fugas muy grandes. Esos cables son cables planos para la salida de las señales. ¿Has cogido el corto o el largo? Ah, no, es el corto, vale. Perdón, que cargue uno de 10 o 12 minutos, este es de 3 minutos. ¿Veis estos detectores microondas que estamos colocando ahí? Siempre en sala limpia es importante que no tengan polvo y tener cuidado con la radiodureza, no dejar huellas que puedan contaminar la superficie y luego emitir y tener fondo por eso, ¿no? Pues simplemente estamos un poco cerrando ahora la cámara. En total hay 10 tornillos, todos tornillos de cobre, 560 tornillos de cobre con un par de apriete concreto cada uno de ellos, para no pasarlos, para tener la estabilidad necesaria. Aquí ponemos el otro detector, son 2 detectores en total, uno a cada lado. Con los tornillos le haremos las pruebas de fugas también, veremos que la fuga está por encima de un valor para nosotros bueno, y aquí lo instalamos ya en el hall A. Aquí sacamos la cámara, soldamos todos los conectores, aquí hubo en total 1.350 soldaduras, que 2 técnicos de la universidad soldaron uno a uno cada uno de los canales y todas las partes de tierra que tienen, ¿no? Y ahí es donde sacamos cada una de las señales, cada uno de los píxeles que estáis viendo. Aquí como instalamos la cámara dentro de la cuna de cobre, ponemos más cobre alrededor como blindaje. Y aquí como salen los cables de señal, y a la vez que tenemos que ir montando todos los ladrillos de plomo, porque lo del plomo es pues, famoso en estos laboratorios subterráneos, porque también te tienes que blindar de la propia radiación de cualquier elemento que haya en el laboratorio, ¿no? También se pone este plomo. En total aquí movimos 12 toneladas de plomo a mano. Cada uno de los ladrillos ronda los 10-12 kilos. Es gimnasio gratis. Sí. ¿Qué? Gimnasio gratis, nos cuidan muy bien nuestros defensas. Aquí vamos montando un poco los conectores. Todos los diseños son ad hoc, todos los diseños están hechos para esto, todas las piezas son mecanizadas para este experimento, diseñadas y mecanizadas para eso. Cables azules que luego los veis también en CAST, en el CERF. Electrónica de adquisición, trabaja a 100 MHz, característica y desarrollada no para este experimento, pero para experimentos de este tipo también, capaces de tener un rango y una ganancia ideal para este tipo de detectores. Y bueno, aquí al final ya, pues, cuando lanzamos un plan de calibración, hemos puesto gas en el detector, subimos voltajes, hay que hacer varias cosas para ponerlo en operación y ahora ya está tomando una calibración que vemos una tasa de adquisición de unos 8 megas por segundo, que se analiza y se calibran realmente los detectores para ver a qué energía estás trabajando. Vale, pues hasta aquí la charla sobre el idioma. Ahora nos va a hablar Cristina de CAST y las acciones, esas cosas que llaman acciones. Perdona, que los WIMS han sido siempre los protagonistas, pero aquí muchos años buscando y no encontráis nada. Así que ahora se están poniendo de moda las acciones ante la falta de detección de Hay que reconocerlo, ¿eh? Aunque los espero... gobiernos se están detectando y las acciones están poniéndose de moda. Se están poniendo de moda. Pero bueno, yo espero que encontremos los dos, que existan todos aquí, ¿por qué no? Y queremos variedad, molaría. Mundo feliz. Pero bueno, pues como os ha dicho Héctor, uy, ¿me he pasado mucho o no? Todavía no. Ah, no, sí. Pues eso, yo os voy a hablar un poquito de acciones y del experimento CAST. Las acciones que son, bueno, pues una partícula hipotética
Es decir, no sabemos si existe, no la hemos detectado aún. Pero bueno, pensamos que podría existir. Si existe, es muy difícil de detectar, como cualquier otra partícula de materia oscura, y además podría explicar pues, la materia oscura. Pero es que la acción es muy guay porque aparece para solucionar un problema de la física de partículas, un problema que se llama problema CP fuerte, cosas de físicos teóricos. Y resulta que de ese problema sale que debería existir una partícula, y esa partícula encima resulta que las características son exactamente las que esperamos en la materia oscura. O sea, es un candidato muy bueno y encima pues, no nos lo hemos inventado, es que realmente ha salido de la teoría. Y bueno, como limpia un problema de física de partículas, pues este señor, Frank Wilczek, que es uno de los grandes conocedores de la teoría de acciones, un premio Nobel, pues debía estar ahí fregando los platos en su casa y dijo, uy, pues nuestra nueva partícula también limpia cosas como mi detergente. Ah, pues lo voy a llamar acción. Que además como acaba en on, pues me pega, ¿no? Es como una partícula protón, un electrón, acción, y mamón. Pero no, eso son partículas. Pero luego además también el nombre le viene muy bien porque las acciones tienen simetría global axial. Esto es una cosa muy rara de los físicos teóricos, pero bueno, tener algo que es axial. Entonces la palabra acción también parece que nos sugiere ya esa simetría global axial. Entonces bueno, esta soy yo en mi primer viaje que encontré una acción. Esa foto la hice yo. Esa foto la hiciste tú, pero da igual, esta acción no es por el que dan el premio Nobel. Entonces aunque no estés en la foto, no pasa nada, pero es que sí, la hizo él. Pero vamos, este no es la acción del premio Nobel, tenemos que seguir buscando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ya más o menos sabemos lo que son. Pues muy bien, pero ¿dónde están? O sea, si sé lo que tengo que buscar, pero no sé dónde, pues no hacemos nada. Pues, según la teoría, los fotones, o sea, las partículas de luz, se podrían convertir en acciones en campos magnéticos intensos. Entonces, pues guay, vamos a buscar un montón de fotones y un campo magnético intenso. Pues, ¿cuál es la fuente de fotones más intensa que tenemos? Cerca, el Sol, sin duda. Perfecto, pues entonces, y encima en el Sol, en el seno del núcleo solar, en el plasma solar, los campos magnéticos, es el caldo de cultivo perfecto para que los fotones que nacen en el núcleo del Sol puedan convertirse en acciones y entonces escapar libremente hacia la Tierra. Vamos, que es el lugar perfecto para que si hay acciones se estén emitiendo. O sea, si la acción existe y es como pensamos, el Sol debería ser una fuente de acciones. Pues ya está, vamos a mirar al Sol. Perfecto. Pero como nos encontramos, si os estoy diciendo que no interaccionan, son muy difíciles de ver, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues no sabemos ver acciones, pero afortunadamente sí que sabemos ver luz. Y como os he dicho, las acciones y los fotones como se convierten unos en otros. Entonces, si conseguimos que una acción se convierta en fotón, vamos a ver el fotón. Entonces, bueno, pues vamos a jugar con eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues como os he dicho, en la acción sale de un fotón que se genera en el núcleo solar. Sale del Sol, viene felizmente viajando hacia la Tierra, a la velocidad de la luz, le cuesta 8 minutos, y si en la Tierra le volvemos a hacer pasar por un campo magnético, quizás alguna de esas acciones se convierta en fotón, en este caso sería un fotón de rayos X, y si yo al fondo del todo ya le pongo un detector de rayos X, pues igual tengo suerte y hasta veo una acción. Esto pues es una idea de los físicos, pero luego necesitamos ingenieros. ¿Qué? Sí, ingeniero, pero, o sea, espera. Estás diciendo que un fotón que nace del Sol se convierte en una acción, viaja hasta un campo magnético que nosotros aplicamos ahí se convierte en un fotón. El fotón se focaliza en un detector cuando entra en la cámara de la TPC, ioniza el gas, igual que ioniza el gas. Y esos electrones los leemos. Eso no es carambola. Lo de sí. Bueno, sí, también. Claro, porque vuestra carambola es ahí en el detector, la nuestra empieza ya bastante antes, sí. Pero bueno, me tenía que meter contigo y con el punto. Entonces tenía que decir que era una carambola. Pero bueno, como os decía, la idea loca de los físicos y la idea práctica de los ingenieros, que es que al final son unos santos y, en fin, bueno, ¿qué haríamos sin vosotros? ¿Qué haríamos sin vosotros? Bueno, pues la idea es, vale, cogemos un imán bien grande, que puede ser, le ponemos un telescopio de rayos X y un pequeño detector de rayos X al final. Y este telescopio lo apuntamos al Sol, que se supone que tiene un flujo de acciones solares. El detector, pues ya lo tenemos, es un detector muy parecido al de TREX, pero mucho más pequeñito. Sí, claro. Este detector, el de TREX, como habéis visto, son 440 centímetros de diámetro, 700 milímetros de longitud. Estos son mucho más pequeños.
Y la micromegas de TREX son 25 por 25, estos son 6 por 6, son más pequeños porque en TREX lo que queremos es detectar cualquier cosa que pasa en cualquier punto del volumen de toda la cámara. Sin embargo, aquí, como dice Cristina, se focaliza en la cámara, casi en un punto ahí, y ahí es donde prácticamente estás buscando. Necesitas, incluso el detector podría ser más pequeño por razones de quitar reducción de fondo y demás, es grande, pero podría ser incluso más pequeño. Es la diferencia, ¿no?, de detección. Eso es, así es. Entonces, bueno, pues el detector ya lo tenemos, es muy parecido al que os estáis pasando por ahí. Y nos falta el imán. Pues ¿dónde hay imanes? Pues a mí para mí me da que en el CERN tienen muchos de esos. Pero no se nos ocurrió a nosotros. En 1999 ya en el CERN se les ocurrió utilizar un prototipo de imán del Gran Colisionador de Hadrones, un prototipo totalmente funcional, y se les ocurrió utilizarlo para apuntar al Sol. Entonces, ahí, bueno, aquí tenemos un mapita de Europa donde está ubicado el CERN, y en azul, pues los que somos miembros del CERN, los países de los que somos miembros del CERN. Por cierto, me acabo de dar cuenta que aquí está la ecuación de mi camiseta, así que esto lo voy a jugar hasta con las diapositivas. ¿Nos echa posta? Pues no, pero vamos. Podría pasar. Bueno, pues este fue el resultado de coger ese prototipo de imán que, bueno, aquí se ve el LHC, Deep Pole Prototype, está un poco tapado, pero bueno, lo pone, pues como os digo, es un imán de 10 metros de largo que está puesto sobre una plataforma que permite moverlo. Esta plataforma, pues por motivos mecánicos, solo se puede mover de más 8 grados a menos 8 grados. Por tanto, gas solo puede observar al Sol al amanecer y al atardecer. Y fijaos que os he dicho de más 8 grados a menos 8 grados, o sea, está apuntando al suelo. Pero es que a los acciones les da igual, porque los acciones van a atravesar la Tierra. Entonces nosotros podemos mirar al Sol, aunque todavía no estemos viéndolo, no estemos viendo los fotones, si hay un flujo de acciones lo vamos a estar viendo igualmente. Entonces por eso podemos empezar a observar incluso cuando está mirando hacia abajo. Esto es igual que los WIMPs en Hector Contrex TM se meten en el laboratorio subterráneo de Canfranc porque les va a parar los rayos cósmicos, pero no va a parar la materia oscura, si no, no hacemos nada. Pues aquí la Tierra tampoco tapa la materia oscura. Para ser muy estrictos, igual hay cierta eficiencia, ¿no? Hay pues de 99,99 según los cálculos de que se frene, hay algunos frenos, pero la mayoría. Sí, pero en cualquier caso no sería algo significativo. Si vemos CAS desde el otro lado, bueno, claro, es que esta imagen es como la imagen bonita con todo recogido, cuando todo era nuevo, esto ya es un poco después, se nos fue la mano con los cables. Pero bueno, esto ya es visto por el otro lado, entonces aquí veis todo el imán que tiene aquí, y aquí ya tenemos el telescopio de rayos X, que como veis pues es pequeñito, y aquí al final nuestro detector. Que, bueno, pues, como veis es parecido a TREX, también es de cobre y todo eso, solo que... Sí, pero con la palma de la mano, eso es el detector. Sí. La cámara entera, entonces... Sí. O sea, es como una lata de Coca-Cola. Bueno, es un poquito más grande, pero del volumen interior, más o menos como tiene la de Coca-Cola. Y veis que incluso tenemos los mismos cables azules que tienen en Canfranc, es que la tecnología es prácticamente la misma. Pero nosotros, nuestro pequeño problema es que nuestros experimentos son enormes, ¿no? Porque eso de ponerle un imán delante al telescopio pues te lo convierte en muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo no puedo coger mi telescopio e irme al laboratorio subterráneo de Canfranc, porque no cabe. Bueno, ni en ese ni en ninguno. Es muy difícil que esté bajo tierra. Entonces, nos las tenemos que ingeniar con los ingenieros para que nos ayuden a buscar maneras de intentar blindarnos lo que hacen en Canfranc, pero hacerlo de manera artificial fuera. Pues para eso, bueno, pues lo que tenemos es la radiactividad ambiental, por ejemplo, de que el detector no me detecte a mí, cosas así, por ejemplo, o el plátano, o yo qué sé. Pero, más importante, le hemos puesto 3 capas de lo que llamamos vetos de muones, son detectores de rayos cósmicos. De manera que si yo veo un evento en mi detector, pero es que a la vez ha habido en mis detectores de rayos cósmicos,